Imagina esto, te obligan a unirte al ejército. No hay opción, el servicio militar es obligatorio. Una vez dentro, alguien te señala con el dedo. Tal vez por cómo hablas, cómo te mueves, o simplemente porque no le caes bien. De pronto, te arrancan de tu rutina, te llevan a un lugar secreto y ahí empieza tu pesadilla. No es una película de terror, es historia real. Se trata del proyecto Aversión, un recordatorio de hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando la discriminación y el prejuicio se combinan con el poder absoluto. En los años 70 Sudáfrica era un país dividido. Las leyes del apartheid separaban a las personas según su raza, pero el control del régimen no se detenía ahí. En el ejército sudafricano, donde se esperaba que los soldados fueran ejemplos de moralidad y fuerza, surgió una obsesión particular: erradicar la homosexualidad. Bajo la excusa de mantener la disciplina y la pureza moral, se inició un programa secreto conocido como Proyecto Aversión. El encargado de este experimento fue el Dr. Aubrey Levin, un psiquiatra militar que, según él mismo proclamaba, tenía la misión de curar a los soldados homosexuales. Levin y su equipo se dedicaron a realizar procedimientos que hoy día serían calificados como tortura, pero que en aquel entonces se justificaron como tratamientos médicos. Nadie debía cuestionar el aparato estatal, y mucho menos al ejército. Los soldados acusados de homosexualidad eran enviados a instalaciones militares, lejos de las miradas públicas. Se les subía a los coches del ejército y desaparecían, de la noche a la mañana. Una vez allí, se enfrentaban a pruebas psicológicas, interrogatorios y lo que el régimen describía como terapia de conversión. Los llamados tratamientos iban desde métodos psicológicos hasta procedimientos físicos extremos. En primer lugar, los soldados eran sometidos a electrochoques, descargas eléctricas aplicadas directamente sobre el cerebro. Se utilizaban con la intención de asociar la atracción por el mismo sexo con el dolor. Levin y su equipo creían que, mediante esta técnica, podían reprogramar el cerebro de los individuos para que se volviera heterosexual. En algunos casos, los electrochoques eran aplicados mientras se mostraban imágenes eróticas de hombres, aumentando la intensidad cada vez que el sujeto reaccionaba físicamente. Pero eso no era todo. A medida que el proyecto avanzaba, se implementaron métodos aún más radicales. Se documentaron casos en los que los pacientes fueron forzados a recibir terapia hormonal, alterando su equilibrio biológico en un intento de controlar su sexualidad. Se les administraban cócteles de hormonas, con el fin de lograr un cambio en su conducta sexual. Sin embargo, el extremo más aterrador del proyecto Aversión fue la cirugía de reasignación de género forzada. Sí, has oído bien. Soldados que eran identificados como homosexuales fueron sometidos a operaciones de cambio de sexo sin su consentimiento. Esta era la última arma del ejército, siguiendo una lógica perversa. Si no podían convertirlos en heterosexuales, el régimen creía que era más fácil convertirlos en mujeres. Tras las cirugías, estas personas eran dadas de baja del ejército y enviadas al exilio social, con su identidad destruida y sin posibilidad de regresar a sus vidas anteriores, marcados física y psicológicamente hasta su muerte. El número exacto de víctimas del proyecto Aversión sigue siendo incierto. Algunos informes sugieren que al menos 900 soldados fueron sometidos a estos tratamientos entre los años 1970 y 1980. La mayoría eran jóvenes blancos de menos de 25 años, obligados a unirse al ejército debido al servicio militar obligatorio de aquel entonces. Las consecuencias psicológicas fueron devastadoras. Testimonios de sobrevivientes hablan de depresión, ansiedad, intentos de suicidio y una pérdida total de confianza en las instituciones. Una víctima describió su experiencia como un asesinato del alma. Otros, marcados física y emocionalmente, nunca volvieron a integrarse plenamente en la sociedad. Uno de los aspectos más oscuros de este proyecto es que muchas de las víctimas ni siquiera eran homosexuales. Bastaba con una denuncia anónima, un rumor o incluso la sospecha de un superior para que alguien fuera acusado y enviado al programa. Esto convirtió al ejército en un lugar de paranoia constante, donde cualquier desliz podía costar más que una carrera militar. Una vez eras señalado, el aparato médico-militar se ponía en marcha y no había forma de detenerlo. Estabas condenado. El proyecto Aversión funcionó bajo un manto de secretismo absoluto. En un régimen como el apartheid, la censura y el control de la información eran herramientas esenciales. Los registros oficiales fueron destruidos en su mayoría, lo que hace difícil reconstruir toda la verdad. Sin embargo, algunos informes y testimonios salieron a la luz durante la década de 1990, cuando el apartheid llegó a su fin y Sudáfrica comenzó a enfrentar su pasado.
En 1995, durante las audiencias de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, el nombre de Aubrey Levin fue mencionado en relación con el proyecto Aversión. Levin, que para entonces había huido a Canadá, negó cualquier acusación de mala praxis. Sin embargo, los testimonios de las víctimas pintaron un cuadro muy distinto. El proyecto Aversión ha sido objeto de condena internacional por su brutalidad y su desprecio por los derechos humanos. Organizaciones de derechos LGTBQ+ han señalado que este experimento es un ejemplo extremo de cómo la homofobia puede institucionalizarse y convertirse en una herramienta de opresión sistemática. El caso de Aubrey Levin también es polémico. A pesar de las denuncias en su contra, Levin continúa ejerciendo como psiquiatra en Canadá hasta que fue condenado por abuso sexual en 2013, en un caso no relacionado con el proyecto Aversión. Para muchos, esto simboliza la falta de justicia para las víctimas de su trabajo en Sudáfrica. El proyecto Aversión no es solo una historia del pasado, es un recordatorio de cómo la ignorancia y el prejuicio pueden ser disfrazados de ciencia para justificar atrocidades. Es un ejemplo de cómo el poder puede ser utilizado para destruir vidas en lugar de protegerlas. A medida que avanzamos como sociedad, es crucial recordar estos capítulos oscuros para evitar que se repitan. Porque, como dice el viejo adagio, aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Y vosotros, qué opináis sobre este experimento? ¿Creéis que se podría repetir en el futuro? Tal vez haya un nuevo colectivo en el punto de mira, tal vez sin relación con su orientación sexual, sino por su ideología, su religión, su raza u otras razones. Podéis dejarme abajo vuestros comentarios y, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros para próximos vídeos.